Durante buena parte de su vida, el peligro para Curro Romero tenía arena bajo los pies, un toro delante y miles de personas conteniendo la respiración desde los tendidos. Esta vez, sin embargo, el escenario ha sido muy distinto. A los 92 años, el legendario faraón de camas volvió a preocupar a España después de ser ingresado en Sevilla por una nueva neumonía. Fiebre alta, una preocupante bajada de la saturación de oxígeno y una decisión de su mujer, Carmen Tello, que no quiso perder ni un minuto. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Hasta qué punto estuvo comprometida su salud? ¿Y por qué estos episodios parecen repetirse cada vez con mayor frecuencia? Hoy vamos a separar los hechos de los rumores y a conocer cómo se encuentra ahora Curro Romero. Si usted también guarda algún recuerdo del maestro, deje su me gusta, comparta este vídeo y suscríbase al canal, porque detrás de este último susto hay una historia mucho más profunda sobre la edad, la enfermedad y la extraordinaria resistencia de una leyenda española. La noticia provocó inquietud casi de inmediato. Curro Romero había tenido que regresar al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla por un nuevo cuadro de neumonía por aspiración. No era un episodio completamente desconocido para su familia. En los últimos meses, su salud había obligado ya a extremar las precauciones y, apenas unos meses antes, había atravesado otra situación similar. Pero esta vez hubo señales que Carmen Tello no quiso ignorar. Según relató públicamente la esposa del torero, Curro llegó a presentar una fiebre muy elevada y una saturación de oxígeno demasiado baja. Ante aquella situación, Carmen y la persona que les ayuda en casa decidieron trasladarlo al hospital sin esperar más. Una reacción rápida que permite entender la gravedad con la que vivieron aquellas primeras horas. No estamos hablando, por tanto, de una hospitalización rutinaria. Había una infección pulmonar que necesitaba atención médica y tratamiento. La buena noticia llegó después. Los antibióticos comenzaron a hacer efecto. La infección fue remitiendo y la evolución permitió que Curro Romero abandonara el hospital el viernes 21 de agosto. Salió acompañado de Carmen Tello, en silla de ruedas, sonriente y dispuesto a continuar el tratamiento y la recuperación en casa. Incluso aseguró ante las cámaras encontrarse muy bien. Su mujer fue igualmente prudente, pero tranquilizadora. El susto había pasado y no se habían producido complicaciones. Es importante detenerse aquí porque, cuando se trata de una figura de 92 años, una hospitalización genera inmediatamente titulares alarmantes, especulaciones y comentarios que pueden ir mucho más allá de lo que realmente sabemos. Lo confirmado es que hubo una neumonía por aspiración, que Curro necesitó hospitalización y tratamiento antibiótico, y que su respuesta fue favorable hasta permitirle volver a casa. Y eso cambia considerablemente la fotografía de la situación. Sin embargo, que haya recibido el alta no significa que detrás de todo esto no exista un problema de salud que merece atención. Porque la verdadera pregunta no es solamente por qué Curro Romero entró en el hospital. La pregunta es por qué estas neumonías pueden repetirse. Y ahí aparece uno de los aspectos más delicados de su situación actual. Carmen Tello ha explicado en diferentes ocasiones que Curro padece Parkinson desde hace años y que una de las dificultades que afronta está relacionada con la deglución. En palabras sencillas, en determinados momentos puede atragantarse al beber o comer. Cuando parte del contenido pasa hacia las vías respiratorias, aumenta el riesgo de que se produzca una infección pulmonar. Eso ayuda a entender por qué hablamos de una neumonía por aspiración. No significa que cada atragantamiento termine necesariamente en una hospitalización, pero sí explica por qué la familia vive determinados momentos con especial inquietud. Carmen lo ha expresado con una frase que resume perfectamente esa tensión cotidiana. Cada vez que Curro se atraganta, vuelven a temblar. Detrás de esas palabras
aparece una realidad mucho menos visible que los grandes titulares. La vida diaria de una persona de 92 años que ha ido acumulando distintos problemas físicos. El hombre que durante décadas fue capaz de convertir una tarde aparentemente común en una fecha histórica necesita ahora ayuda para actividades que antes resultaban automáticas. Y quizás sea precisamente ahí donde la historia de Curro Romero adquiere otra dimensión, porque hablar de él únicamente como un torero hospitalizado sería quedarse en la superficie. Para comprender por qué España sigue pendiente de su salud, hay que recordar quién fue aquel hombre cuando entraba caminando en una plaza. Francisco Romero López, Curro Romero, nunca necesitó parecerse a nadie. Y probablemente ahí estuvo buena parte de su grandeza y también de las discusiones que despertó. Su carrera fue una sucesión de tardes inolvidables y otras desesperantes. Con Curro no existía demasiada tierra intermedia. Podía provocar admiración absoluta o enfado monumental. Había días en que el público esperaba algo que nunca llegaba, y otros en los que unos cuantos pases bastaban para justificar años enteros de fidelidad. Ese carácter imprevisible acabó formando parte del mito. No era únicamente cuestión de estadísticas, orejas o triunfos. Era la expectativa, la posibilidad de que aquella tarde ocurriera algo. Para generaciones de aficionados, asistir a una corrida de Curro Romero significaba aceptar ese riesgo emocional. Quizá no sucediera nada, pero si sucedía, había que estar allí. Nacido en Camas, Sevilla, en 1933, Curro fue construyendo una relación inseparable con la afición sevillana y, sobre todo, con la Real Maestranza. Tomó la alternativa en Valencia en marzo de 1959 y ese mismo año apareció como matador en la Feria de Abril sevillana. Su trayectoria profesional terminaría prolongándose durante décadas, hasta despedirse de los ruedos en el año 2000. Pocos toreros han podido convivir durante tanto tiempo con el público, y todavía menos han conseguido que sus tardes, menos afortunadas, formen también parte de su propia leyenda. Curro podía enfadar a una plaza y conseguir que esa misma plaza regresara a verlo. Era una contradicción viviente, y eso explica que, cuando hoy escuchamos que ha vuelto al hospital, no reaccionen solamente los aficionados taurinos. Reacciona una generación que relaciona su nombre con una España concreta, con radios encendidas durante la tarde, con periódicos al día siguiente, con discusiones interminables en bares, con padres que llevaban a sus hijos a los toros, con una Sevilla que esperaba la Feria de Abril y sabía que el nombre de Curro podía convertir cualquier cartel en una conversación nacional. Pero el tiempo pasa incluso para quienes parecían eternos, y el cuerpo termina recordándonos algo que la leyenda a veces hace olvidar. Detrás del personaje siempre existió un hombre. En los últimos años esa diferencia se ha vuelto cada vez más visible. Curro Romero tiene dificultades de movilidad y necesita silla de ruedas en sus apariciones públicas. Carmen Tello ya había explicado anteriormente que el Parkinson había limitado considerablemente su autonomía y que necesitaba bastante ayuda. También ha hablado de problemas de visión y de otros efectos derivados del envejecimiento. Sin embargo, quienes le rodean continúan destacando un elemento que parece haberse mantenido: su lucidez, su carácter y sus ganas de seguir conectado con la gente. Eso quedó especialmente claro hace apenas unos meses. El 12 de mayo de 2026, después de superar otro problema de salud, Curro asistió a un homenaje en el Real Alcázar de Sevilla durante la celebración de los premios Puerta del Príncipe. No era una aparición cualquiera. Llegaba después de haber estado hospitalizado, se desplazaba en silla de ruedas, y aún así quiso estar allí. Quiso encontrarse con compañeros. Quiso recibir aquel cariño. Quiso volver, aunque fuera por unas horas, a un universo que había formado parte de prácticamente toda su vida. Aquel día dijo encontrarse bien y respondió emocionado al afecto que recibía de los profesionales más jóvenes. La imagen era poderosa.
No porque mostrara al Curro Romero de los años 60, precisamente por todo lo contrario. Mostraba al Curro Romero de 92 años, un hombre físicamente mucho más vulnerable, pero todavía capaz de despertar una reacción inmediata cuando entraba en un lugar. 3 meses después, el hospital volvió a aparecer en su vida. Y entonces mucha gente se hizo la misma pregunta. ¿Estamos ante un episodio aislado o ante una salud cada vez más delicada? Para responder, hay que observar lo sucedido durante los últimos años sin exagerarlo y sin ocultarlo. En 2024, Curro sufrió una fractura en la cabeza del fémur como consecuencia de un accidente doméstico y tuvo que ser intervenido. En mayo de 2025 llegaron nuevas complicaciones, entre ellas una infección urinaria y una crisis respiratoria que requirieron atención hospitalaria. Meses después, en septiembre de 2025, volvió a ser ingresado en el Hospital Macarena después de padecer COVID y presentar una neumonía y una importante crisis respiratoria. En abril de 2026, sufrió otro episodio de neumonía por aspiración. Y ahora, en agosto, nuevamente el mismo tipo de infección pulmonar lo ha llevado al hospital. Visto todo en conjunto, resulta evidente que Curro atraviesa una etapa en la que su salud necesita cuidados constantes. Pero también sería incorrecto afirmar, sin respaldo médico, que se encuentra en una situación terminal o que este episodio representa necesariamente un desenlace inminente. Los hechos disponibles dicen otra cosa. La infección respondió al tratamiento. Curro recibió el alta y ahora continúa recuperándose en casa. Eso no elimina la fragilidad, pero tampoco permite convertir la fragilidad en una tragedia que todavía no ha ocurrido. Hay además otro capítulo de su historia médica que merece ser mencionado para comprender el desgaste acumulado con los años. Curro Romero superó tiempo atrás un cáncer de laringe, una enfermedad que marcó un antes y un después en su estado físico. A eso se suman el Parkinson, los problemas de movilidad, las dificultades para tragar y los diferentes episodios respiratorios sufridos recientemente. Todo ello dibuja una realidad compleja, no una única enfermedad, no una única causa, sino la combinación de edad avanzada y diferentes patologías que obligan a vivir con una vigilancia mucho mayor. Y aquí aparece quizá la persona más importante de esta etapa, Carmen Tello. Durante las últimas hospitalizaciones, ha sido ella quien ha explicado públicamente qué estaba ocurriendo, intentando tranquilizar sin esconder las dificultades. En este último episodio, reconoció incluso su propio cansancio psicológico. Es una frase que fácilmente podría pasar desapercibida en medio de las noticias sobre el torero, pero que revela otra cara de estas historias. Cuando una persona mayor empieza a necesitar asistencia constante, la enfermedad no afecta solamente al paciente, también transforma la vida de quienes cuidan de él. Carmen ha hablado del temor que siente cuando Curro se atraganta, de la incertidumbre durante una infección y del agotamiento de permanecer pendiente constantemente de cualquier cambio. Y, al mismo tiempo, habla de él con un enorme cariño. Lo describe como un hombre con ganas de vivir, rodeado de personas que lo quieren y que todavía disfruta sintiendo el afecto de los demás. Hay una imagen especialmente reveladora. Carmen contó recientemente que un niño pequeño llamado Currito, en honor al maestro, había ido a verlo. Para alguien que ha recibido homenajes gigantescos, llenado plazas y escuchado ovaciones de miles de personas, quizá podría parecer un detalle insignificante, pero a Curro le emocionó, porque le demostraba que su nombre seguía viajando hacia otra generación. Y probablemente esa sea una de las claves para entender por qué cualquier noticia sobre su salud adquiere tanta dimensión. Curro Romero pertenece a una generación de personajes públicos que ya no se mide únicamente por lo que hizo, se mide también por lo que representa. Su historia profesional incluye tardes gloriosas y tardes imposibles. Incluye broncas, silencios, ovaciones. Incluye a seguidores que lo defendían apasionadamente
y espectadores que juraban que nunca volverían a verlo, hasta que regresaban. Pero con los años todas aquellas discusiones terminan perdiendo importancia. Cuando una persona alcanza los 92 años, queda algo más sencillo: el recuerdo. Y los recuerdos son profundamente personales. Un espectador quizá no recuerda exactamente cuántas orejas cortó Curro en determinada temporada, pero sí recuerda a su padre pronunciando su nombre. Otro puede haber olvidado el cartel exacto de una tarde en Sevilla, pero conserva la sensación de aquella plaza. Alguien puede recordar verlo en televisión cuando era niño, y otro simplemente sabe que Curro Romero siempre estuvo ahí. Eso explica por qué su hospitalización ha provocado algo más que curiosidad. Para muchos españoles, escuchar que Curro está enfermo es recibir una noticia sobre una figura que ha acompañado silenciosamente diferentes etapas de su propia vida. Y ahora podemos regresar a la pregunta con la que comenzábamos. ¿Qué está pasando realmente con la salud de Curro Romero? La respuesta, después de separar información y especulación, es más concreta de lo que algunos titulares pueden sugerir. Curro Romero sufrió una nueva neumonía por aspiración. La situación inicial generó preocupación porque presentó fiebre alta y una saturación de oxígeno baja. Fue trasladado al Hospital Virgen Macarena de Sevilla y necesitó tratamiento antibiótico. Su edad, 92 años.